Oh. Ok, buenas tardes. ¿Cómo les va? Súper bien, profe. Todo bien, profe. Picha, picha. ¿Cuándo es que tienen examen? Hoy, Hoy, de las 6:30. hoy y mañana. Hoy y mañana. Correcto. ¿Y de qué es? Transferencia y calor. Ah, ¿y qué les toca? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Son con ecuaciones diferenciales o cómo lo están viendo? ¿Qué están viendo? Ahorita lo que nos viene es la parte de conducción en régimen estacionario. Ah, Entonces ahí es como ciertas fórmulas. La de ecuaciones diferenciales, digamos, sí la estudiamos, pero el profe luego lo omitió porque no alcanzó el tiempo para él darlos, pero ya lo habíamos leído. ujú. Luego resistencias térmicas y luego una introducción a lo que era el número de Biot y esas cosillas. Mm. Resistencias térmicas que lo analizan casi como circuitos. Sí, exacto. Ah, ok. Ah, y aletas, y aletas. Y aletas. Ah, bueno, con aletas ya se pone interesante. Sí, ese curso, eh, sí es vacilón. El segundo examen de ese curso, yo creo que es de los exámenes más duros que yo hice en toda la U. Pero, no sé, me La imagino frase que a ustedes es motivadora. muy parecido. La frase motivadora de la semana. No, pero el segundo, no el primero. Por eso, por eso. Sí, es que seguramente van a ver cómo es que se llama transferencia en superficies infinitas y semi-infinitas y cuestiones así, que son suposiciones ideales, pero son bien difíciles. Ahí van a ver. Bueno. Nosotros lo hicimos, pero con MATLAB, con el modelado, diferencias Ok. finitas. Entonces sí Diferentes usamos. finitas. Bueno, entonces Ajá, eso como que se adelantaron. Eso yo lo había sí. visto al final. Ah, bueno. Bueno, qué les quería comentar? Eh, bueno, por ahí vi que Michael ya vio el documental. No sé si alguien más lo vio y
si querían comentar un rato al respecto. Tienen Yo ahí estoy un comentario. decepcionado. Estoy demasiado decepcionado. Usted siempre pone documentales que me hace sentir mal, profe. Yo no voy a ver un documental más suyo. Yo llegué, Yo no- yo sí, energías renovables, y cuando yo veo todo, y yo, oh, qué torta. Entonces lo que hice fue quemar más combustible. Pues sí, ya se va a morir todo esto. No, pero hablando en serio, yo, qué vacilón. Yo no había analizado muchas cosas, digamos, de eso. Siempre nos venden como que eso es la cura de todo. Y en realidad no tiene gran impacto. Lo Ujú. que tiene gran impacto es como la conciencia social de uno de producir, gastar, ¿verdad? Porque a veces Sí. yo lo veo así, digamos, y yo hablo mucho, entonces usted me calla cuando ya se le da mucho tiempo. Yo he visto digamos, como la gente tiene plata, piensa que puede gastar porque lo paga Ujú. y no tiene conciencia de que, digamos, que si usted gasta más energía, independientemente se emite más dióxido de carbono porque de algún lado es producida. Vamos, si es una planta hidroeléctrica, ya, y de la fase de construcción se libera dióxido de carbono. Si es en la parte de combustible de búnker que queman, en garabito, digamos, Ujú. también. O sea, entonces, esa es la parte que podemos controlar, que es la parte como de conciencia, y no meramente que voy a comprarme un carro eléctrico y ya, porque ya hemos visto que incluso lo que es renovable, no, para sus procesos se contamina. Como, a mí yo me quedé asustado con los paneles solares, porque siempre se vende la idea de que salen de la arena, diría el señor, ¿verdad? Sí. Y se usa carbono y más carbono para poder hacer los paneles solares. Y yo dije, madre, sí, ya no estamos haciendo nada, porque no emite, pero en la fase de fabricación sí, y no dura mucho. A mí los espejos se quiebran rápido, la parte eólica se pronostican para 20 años. Yo dije, ya, no, estamos mal. No, realmente no hemos buscado una solución, no hemos sido tan ingeniosos como para buscar una solución verdadera. Ujú. Sí, lástima que no está Lionel para comentar, pero sí, también yo vi el de arena y sí me sorprendió mucho, no sé si alguien más lo vio, pero me sorprendió mucho el hecho que la arena fuera el tercer recurso más utilizado. Eso sí, sí no lo vi venir, está bastante interesante. Y sí, el documental hace eso. A mí me pasó lo mismo, me pasa como que uno se desmotiva, pero al mismo tiempo es bonito porque significa que queda mucho trabajo por hacer. Entonces que hay que más bien ver cómo uno puede aportar a, a la situación y al problema que realmente no está lejos de estar resuelto, digamos. A mí me parece muy sin gracia, más bien, porque para empezar, el man no habla nada del petróleo. O sea, y los datos, no datos, es solo como que dice, ay, sí, se contaminan, pareciera que se contamina más haciéndolo que, se- que poniendo las plantas de carbón, pero ni siquiera un aproximado, como una tabla, una comparación, es solo un man hablando ahí. ¿Y qué es eso? O sea, ¿con qué cara usted habla de como atacando la biomasa y todo eso? Que no es que esté bien, pero, o sea, si se sabe que hay cosas peores, como la del petróleo, que ni siquiera se dignó a hablarlo, y cuando hablaba con los expertos, o bueno, las personas importantes, que era como los más de las fundaciones, unas preguntillas ahí todas inocentes. Nah, pues, parece que así no hubiera dicho nada. Sí, yo Sí, sí, creo que... Sí, adelante, Gabriel. a mí también me pareció eso de extraño, porque hablaba muy, muy mal de los combustibles, pero cuando fuimos a Gravito, el MAE nos dice es con búnker, pero tienen catalizadores. Entonces, que al final de cuentas la contaminación era muy, muy poca. Ujú. Entonces, yo no sé si el MAE nos estaba mintiendo de Gravito o en otras situaciones no utilizan para reducir las emisiones, porque, no sé, me quedo ahí como debiendo el documental. Sí, es parte, digamos, todo combustible puede tener su control de emisiones y puede terminar siendo una quema muy limpia, como el búnker con catalizador, que es de lo mismo que catalizador es la misma idea la que llevan la mufle a los carros. Y también ahora vamos a ver que la quema de gas natural es muy limpia, ni siquiera genera humo, entonces no hay material particulado. Entonces, eso por un lado, digamos. Y yo creo
bueno, una cosa muy buena que señala Michael fue que no hay no hay una etapa en el documental en que se haga como una contrastación. Yo creo que el documental, la temática por la que avanza es ver qué es lo que se promete de las energías renovables y qué es lo que realmente están haciendo, y ver la diferencia entre una cosa y la otra. Que esa es como la parte tal vez como que con la que uno se ahueva. Ya le doy la palabra a Mayro. Pero sí me parece que sí sería muy bueno como hacer entonces ya el balance, que tal vez el balance que hay que hacer es no solo al momento de la quema, que sí, eso se puede mitigar muy bien, pero si no hay que ver todo lo que conlleva la obtención de esos recursos. Adelante, Milo. Es que, digamos, yo siento que me, cuando uno ve el documental al inicio, le da como una idea a lo que va, ¿verdad? Usted lo ve y dice que vamos a hablar sobre energías renovables. Pero, digamos, de mi punto de vista, el documental se centró en mostrar las relaciones que existen entre grupos ecologistas con personas en la parte económica, ¿verdad? Porque él señalaba mucho esa parte de que las principales donativos son de empresas que ya queman combustible, ¿verdad? Entonces, esa asociación o falsas promesas, entonces yo no lo vi tan, digamos, me hubiera gustado un documental como, como dice Michael, que ella, y tal vez esta parte la dejó muy floja, en mostrar datos reales, ¿verdad? Con mediciones a largo, mediano y corto plazo de los combustibles, y sería otro énfasis, pero yo vi que al principio empezó como esto, como la energía renovables, como la parte ambiental, luego criticó como los eventos que decían que era 100% de energía solar y al final terminaron usar la energía eléctrica, ¿verdad? E incluso con los carros de Volkswagen, creo que era, no me equivoco. Uh-huh. Entonces, y al final, digamos, lo que le dio más énfasis, el punto de clímax, es la parte de que las alianzas estratégicas que tienen los grupos gubernamentales o empresas encargadas de la industria del carbono, que ahora es básicamente gas natural, con la gente que es ecologista y que más bien sus líderes ni siquiera saben qué quieren, porque unos dicen que sí es malo y otros dicen que sí es bueno, ¿verdad? En caso de la biomasa, que se mostró en el video. Entonces yo siento que ese fue lo que lo mató ese documental, que no se centró en un tema y sino que trató de abordar mucho, y al final uno como consumidor del documental, digamos, espectador, se cae, digamos, no lo llena y lo ve como muy vago, porque el que mucho, ¿cómo es? Que abarca poco aprieta, dice el dicho, ¿verdad? Entonces eso es lo que siento que le pasó al documental. Sí, el documental eso sí tuvo que hizo como un barrido de varios temas, entonces tal vez no puntualiza sobre uno y genera tal vez un argumento, una conclusión, digamos, llegar a algo que se pueda concluir. Yo creo que tal vez el tema de la biomasa sí fue como el que más abordó, en el que tal vez sí pudo haber presentado más argumentos, pero igual no fueron tan suficientes. Yo creo que lo que sí se puede ver que es muy interesante es esta dinámica en la que las mismas empresas que consumen carbón y generan contaminación salían con estas organizaciones, y es como una cierta manera de lavarse la cara ante la opinión pública. Y sí, adelante, Michael. También a mí, digamos, me pareció muy, muy sin gracia cuando él hace como que, trata como decir, es que tales empresas juegan de verdes, pero nada que ver. Y los ejemplos que da es como que Tesla, la Green Factory, los más están pegados a la electricidad normal de todo el mundo. Y no, bueno, o sea, obviamente tienen que estar conectados, porque yo creo que eso es como un permiso para empezar de cualquier empresa. Y, o sea, son cosas que son muy tontas, que el más daba ejemplo, y yo, pero es que, ¿qué esperaba que pasara? O sea, también, o sea, no sé, muy... Y luego también, o sea, yo entiendo que, bueno, la cuestión del capitalismo con el ecologismo, que el MAE intenta criticar esa parte, pero, o sea, también hay parte, o sea, el MAE pasa por obvio, digamos, un montón de beneficios que ha traído el estudio de energías renovables, digamos, que tal vez es cierto, que el MAE están pegados ahí, o que tal vez no dependen 100% de los paneles solares, o no sé qué, pero también han tenido avances en eficiencias que
que si no se le pone, o sea, que antes no existían simplemente, y gracias a que se ha ido haciendo estudios en ese tipo de energías, se ha logrado avanzar. Y el más es como que eso no importara, como si, o sea, ¿y eso qué? O sea, obvio, por supuesto que está en un proceso. Entonces, también esa parte muy sin gracia, o sea, como que devalúa la parte también de energías verdes, así, muy, muy sin gracia, así como si no hubiese habido un avance, y sí lo hay. Entonces, Sí, ahí sí me parece que tal vez digamos, la evaluación del avance tal vez es porque no es exactamente lo prometido. Y yo creo que esa es la llaga en la que quiere marcar el documental, que es como cuando, y eso sucede mucho porque todas estas cuestiones vienen muy, muy amarradas con lo que es política pública. Es como cuando vinieron acá, bueno, no, en los buses de la U, que pusieron, me parece que fueron 2 buses en San Pedro a funcionar completamente eléctricos y que por todo lado decía son 100% libre de emisiones, pero eso no es o sea, eso no es una declaración correcta, porque, este, porque hay que darle trazabilidad al asunto. Digamos, sí, tal vez el bus corriendo no genera emisiones porque es eléctrico, pero ¿con qué se alimentó esa electricidad? Y digamos, al menos en Costa Rica sí tiene un alto porcentaje de energía renovable en la red, pero no es el 100%. Y uno no puede asegurar que siempre, en el momento en que el bus se conecta a cargarse, lo va a hacer solo con energía. O sea, que la energía que le va a proveer la red va a ser exclusivamente energía renovable. Entonces, tal vez yo creo que es el asunto que, que le da problema a la persona que dirigió el documental, pero no sé, digamos, yo creo que hay personas que se lo pueden tomar muy a mal y hay personas que se lo pueden tomar como que es una pequeñez, que, que lo importante es el avance y la aplicación y que luego eso se va a ir corrigiendo. Entonces es más como un problema de cómo, al menos para mí era un problema de cómo se imparte el mensaje. Ok. Eh, no sé si alguien tiene que comentar algo más al respecto. Yo creo que sí. O sea, me parece que los comentarios han sido muy buenos. Me parece que en cierta manera ya, son de un público exigente, que le mandan más al documental. Y eso está muy bueno. Profe, es que yo tengo un concepto, no sé, de biomasa tal vez distinto, porque en el documental, sí, papi, estoy en clases, gracias, papi. En el documental, normalmente yo veo como que queman árboles, ¿verdad? Talan y queman árboles, tal. Pero yo no sé, lo del bagazo, eso es biomasa, o me equivoco. El bagazo El sería bagazo. biomasa, sí. Ajá. Entonces yo he visto, digamos, que sobre todo investigaciones del tecnológico, de la importancia que es tanta la energía que incluso en los ingenios, ¿verdad? Procesan todo y les sobra y venden energía a la red, ¿verdad? Se conectan a la red y usan esto, la parte de la biomasa. Entonces yo me pongo a pensar, digamos, eso es eficiencia, o sea, es aprovechar un subproducto que eso se descompone y también libera dióxido de carbono que se está usando para producir energía, digamos. Entonces, entonces solo porque no es 100% renovable, ya no es aplicable? Es que eso es lo que a mí me pongo a pensar, porque si lo vemos así, de ninguna máquina es 100% eficiente. Entonces, como no es 100% eficiente, entonces no vale, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comparto con Michael en el sentido de que menospreciar lo que se ha logrado es tonto, digamos. Si pensamos así, entonces ya el planeta está contaminado, entonces ¿para qué voy a reutilizar las bolsas o utilizar otro medio de transporte o así? Entonces ya es como muy deprimente, digamos, el documental es como, valió verga todo, ¿verdad? Porque no hemos encontrado la solución. Y en realidad no, esto es un proceso y es un proceso a largo plazo, porque ya nos hemos acostumbrado a los combustibles fósiles, es lo que hemos usado siempre. Y cambiar esos patrones y buscar otros requiere tiempo, pero eso no quiere decir que menospreciemos todo lo que hemos cosechado hasta ahorita.
Sí, sí, yo creo que... De hecho, Sí, adelante, muy Michael. rápido, ¿no? Que en el documental, de hecho, creo que uno de los expertos, muy entre comillas, dice ahí como, de no, me parece gracia, mejor ponemos a quemar carbón y no hacemos nada. Y es que, o sea, y ese es el mensaje, el mae. Es que yo creo que con lo que menciona Mylor de la biomasa, es que a final de cuentas justifican la producción, por ejemplo, de azúcares, todo eso, en gran escala para producir el combustible, bueno, electricidad. Entonces como que van amarrando, empresas van amarrando para que una vaya sustentando a la otra y al final de cuentas termina no siendo renovable. Sí, eso es muy importante, ver la, la cadena, digamos, del suministro. Yo sí creo que tal vez el bagazo y la biomasa son aplicaciones interesantes cuando son utilizadas como un subproducto. Eh, pero sí, digamos, en el caso que se presenta, yo creo que hace un par de casos ahí en el documental que realmente se cortaba árbol para quemarlo, y no es no es la mejor manera. O sea, realmente quemar madera ni siquiera es un combustible que tenga un alto poder calorífico, entonces no tiene sentido, es una manera más eficiente y se gasta más energía. Es como ese paradigma de las tecnologías, que por ejemplo, eso se puede ver, digamos, que las casas de menores recursos les cuesta más vivir, en el sentido en que si tienen equipos de cocina más ineficientes, les va a costar más energía cocinar lo mismo. Y eso va pasando de cocina eléctrica, a horno, a fogón y a leña. Eh, sí, y no generan, sí, es que si es como un subproducto, no genera una producción estable, entonces ahí también es un tema de cómo se integran estas tecnologías con la red para ir controlando la demanda. Lo que eso sí conlleva entonces es de que siempre haya como un repuesto o un almacenamiento, un reservorio de energía que se pueda disponer inmediatamente. Y de energía que se puede disponer inmediatamente tiene que venir de combustible, que se pueda controlar el insumo. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que comentar, ha estado muy interesante. José me acaba de señalar, José, sí, me acaba de señalar que puse mal la fecha de entrega de la tarea, entonces la estoy corrigiendo en este instante, bien rápido. Ok, yo creo que ya está. Ok, entonces la tarea sería para este sábado y bueno, hoy vamos a terminar de ver el capítulo 4. Esta semana se me ha complicado mucho y ahí sí les fallo hoy que no he podido avanzar mucho con el capítulo 5. Hoy yo termino, sí he avanzado con la calificación del examen. Seguramente termino hoy en la noche y ya mañana tienen la nota a tiempo. Y no, ahí vamos viendo si podemos continuar con el capítulo 5, tal vez si lo pego bien rápido con lo que viene en la siguiente clase. Mi hermana, muchas gracias por preguntar. Mi hermana está bien. Al final, fue curioso porque no pudieron determinar si había fractura. Ella le hicieron una placa. Es que no entendí muy bien. Fue como que le hicieron una placa primero acostada sobre el pie y el tobillo y no vieron nada significativo. Pero como que luego mi hermana estaba expresando más dolor para que no hubiera nada. Entonces le pidieron hacer una placa que yo no había escuchado nada así, que era sobre o sea, que era una placa que el dispositivo estaba en el piso y mi hermana tenía que pararse sobre ese pie y tenía que pararse solo sobre ese pie y no pudo, digamos, no pudo sostenerse sobre ese pie, entonces no pudieron haber hecho esa placa corroborativa. Entonces, lo que sí le dijeron fue que no le quedó como nada desacomodado y le dieron una férula. Entonces ahí está con la férula y ya el pie se le puso de todos los colores y todos los tamaños, pero
pero ahí está y por dicha no pasó a más, la verdad. Porque yo creo que de que a uno le pegue un camión, yo creo que ese fue de los mejores resultados, la verdad. Pero por dicha no fue de mayor gravedad. Vamos a ver. Entonces ya vamos a empezar con terminar con aquel capítulo. No sé si alguien tuvo el chance de ver algo de la entrevista del Cementazo, ya saliéndome de tema, pero no sé si... Sí, yo la vi, muy tuano. Sí, Sí, bueno, a mí me gustó. sí, verdad, es bien buena y uno aprende un montón. Sí, a mí sí me enferma esa palabra, como de que hay como una élite o alguien ahí como controlando ahí los Illuminati, ya, me enferma todo eso. Pero sí me parece muy tuanis como, digamos, la respuesta del MAE y de el presidente, no me acuerdo qué era, del Sí, la banco. expresidenta, sí. Sí, sí, muy bien formulado todo. Sí, realmente no da, o sea, realmente da como interés ver si alguna vez se genera como una respuesta o cómo va a proceder eso. Pero sí, realmente se pinta como que que les hicieron, ¿cómo es que se llama? Cuando uno lo amarran en un crimen que no es, lo incriminaron. Parece que los incriminaron. Y muy interesante ver cómo esta señora Paola comenta que ha recibido amenazas y todo eso. Entonces uno dice, pero ¿de quién va a recibir amenazas? Entonces sí da como miedo como pensar eso de que hay una élite ahí que está encima. Que eso dice, seguramente, como yo imagino que todo país tiene un esquema parecido. Ok, entonces, vamos a ver. Acá está. Ok, entonces continuando con el tema de la combustión en la caldera. Yo no sé si alguien tuvo posibilidad de chequear los videos en la lista de YouTube. Si no, sí les recomiendo que después de esta clase lo vayan a revisar porque acompaña mucho lo que viene pertinente a esta materia. Nosotros íbamos por el suministro de aire. Entonces, bueno, para revisar aquí bien rápido, bueno, lo más crucial es que la combustión es una mezcla de aire y combustible a altas temperaturas y que, bueno, existen varios tipos de combustibles, que los combustibles también pueden existen en sólidos, existen en líquidos y, bueno, también en gas natural, y que cada caldera se diseña según el combustible. Para la alta eficiencia, básicamente se requiere control de suministro de aire, mezclado de aire y combustible, la temperatura requerida para la combustión y el tiempo requerido para la combustión. Todos esos factores, al menos principalmente los primeros tres, son de encontrar un balance. Entonces, hay que suministrar más aire para asegurar una combustión completa, pero no se puede poner mucho aire porque entonces me eleva la temperatura de los gases que salen. Entonces es un juego. En los primeros tres, el mezclado de aire y combustible también, o sea, va de la mano con el suministro de aire y la temperatura de la combustión también. Hay que encontrar un balance. El tiempo requerido para la combustión es también un balance, pero es más en función de la producción o de la demanda que se quiere dar, pero digamos no hay como un limitante físico de funcionamiento de la caldera hacia el tiempo de la combustión. Realmente entre más tiempo disponible, más se asegura una combustión completa. Bueno, el combustible sólido se quema en parrillas, digamos, hay una estructura que, bueno, que se conoce como fogón, pero tratando de calderas casi siempre se le llama por su término inglés, que es stoker. Aquí ustedes ya van a ir viendo que hay muchos términos, tal vez no sé si, bueno, Mylor que tuvo la experiencia de ir a ver bueno, yo creo que ya he visto dos calderas, sí, dos calderas, de que hay varios términos o conceptos que los manejan directamente desde el inglés.
Por ejemplo, las bocas de infección, muchas veces se le dicen el manhole, porque esa es la traducción directa de cómo se dice en inglés. Entonces sí hay varios conceptos que los usan directos. Pero Creo nosotros que le decimos manifol. Perdón, El maniful. el manifold también. Ajá. ¿Verdad? Todas cosillas así. El hogar, el tiro, yo, ¿qué es eso? Como que usan español, a veces también usan otras palabras que tal vez no sean más técnicas o como se llama, ¿verdad? Sí, muchas veces usan la traducción directa, o sea, ven el manual y tiran la traducción directa que no necesariamente tiene que ser eh, la más adecuada. Digamos, también he escuchado el disparo a la caldera y eso no va necesariamente por ahí. Pero sí, ahí, entonces, digamos, con algunas cosillas a partir de ahora, digamos, ahorita yo creo que, bueno, en este tema no, pero en el que sigue, que no lo he terminado de preparar, sí está el tema de, digamos, los fogoneros, que se conoce como stalkers, manhole, manifold, entonces hay varios términos que casi que es mejor aprenderlos en inglés porque así es como se maneja en el ambiente, en el contexto que estamos acá en Costa Rica. Bueno, entonces el combustible sólido en parrillas, el pulverizado, gas y petróleo en suspensión. Sí, José, adelante. No, que yo tengo una duda con eso de que a veces no es cierto que hay algunos procesos como que aprovechan el calor de salida de los gases y en esos casos no es como conveniente usar más aire. Tengo esa duda o es por otra, digamos, además de eso la combustión no queda bien o algo así. Es que no tengo claro. Sí, la alta temperatura es buena, digamos, en el tema de la combustión. Recordemos que, digamos, la mezcla de aire y combustible combustiona solamente a cierta temperatura. Luego sí, se puede dar más aire. El aire de los gases, del gas combustible, en una caldera casi siempre está hecha para aprovecharse por precalentadores y por economizadores. Entonces, la misma caldera ya se construye con un sistema de recuperamiento de calor. Agregado a eso, también se pueden implementar sistemas que aprovechen algo de calor que haya quedado para, para otros procesos. Pero sucede lo mismo, digamos, con la caldera, digamos, con la salida, entrada y salida, sucede casi que lo mismo que sucedía con los sistemas Rankine, que si yo elevo, digamos, acuérdense del caso de cuando hay calentamiento, recalentamiento y que había interenfriamiento, que eso significa que este calor a muy alta calidad tiene que bajar a mucha temperatura y este calor está, o sea, el que está interenfriado, más bien tiene que entrar mucho calor. Entonces, en teoría, los depósitos de temperatura aumentan la eficiencia, pero no en la práctica. En la práctica sucede si se contempla un sistema de regeneración. Entonces, con la caldera sucede también lo mismo. Otro tema que hay ahí con la temperatura alta, yo no sé si está acá o debería estar más adelante, pero la temperatura elevada también me puede condicionar la producción de ciertos productos de la combustión. Entonces, el tema de la temperatura también juega con el control de emisiones. Entonces, esos son como los aspectos. Ahorita los vamos a ver más de lleno y vamos a ver cuándo sí, cuándo no, cuándo es mejor alto, cuándo es mejor bajo. Pero sí, entonces, digamos, en resumen, las calderas ya están hechas para aprovechar la alta temperatura. Entonces, sí hay una temperatura, hay un exceso de temperatura que sí se contempla. Más allá de eso, se puede usar en otros procesos. Y más allá de eso, es un tema de control de emisiones. Pero, digamos, también todo eso está condicionado a los materiales. Ok.
Entonces, digamos, por ejemplo, acá que dice que el combustible debe ser precalentado, este precalentamiento se hace con el mismo calor de los gases combustibles que ya van saliendo de la caldera. Ok, aquí tenemos, bueno, los dos procesos de combustión. Este es el proceso de combustible sólido y aquí el combustible bueno, también puede ser sólido si es carbón muy fino, que se llama carbón pulverizado, pero más que nada es para aceites combustibles o fuelóleos que se conocen, y si no para gas natural. Algo para comentar que yo creo que la semana pasada no pudimos comentar bien sobre el suministro de aire. Noten que aquí hay dos entradas de aire. Hay una entrada de aire de primario y secundario, y todo esto viene en juego con el tema que hemos visto de presiones negativas. Pero básicamente la entrada de aire primario es la que entra al lecho de combustible, y es como la que inicia la combustión. Y luego cuando se generan gases, digamos, de aquí, digamos, si esto fuera carbón, esto empieza a desprender hidrocarburos y monóxido de carbono principalmente, y lo que va a quedar es coque. Que el coque es el coque es como un carbón con muy alto contenido de carbono elemental. Entonces casi que lo que queda es una bola de carbono. Entonces cuando se empieza a dar esto, que esto se empieza a formar en coque o coquización, los gases combustibles que quedan por acá todavía pueden combustionar. Entonces ahí es donde entra una segunda entrada de aire. Ok. Bueno, entonces, bueno, habíamos visto aquí requisitos de una buena combustión, que son 3 T's: el tiempo, temperatura y turbulencia para que se esté mezclando. Y bueno, que se suele generar ceniza, y hay dos tipos de ceniza: ceniza volátil, que la ceniza volátil como que acompaña a los gases combustibles, y la ceniza de fondo que ya queda en el horno. Entonces, bueno, después, aquí dice que es recomendable utilizar un exceso de aire, un exceso suficiente para la combustión completa. Y bueno, que los gases se rigen por la ley de gas ideal. Los fuelóleos también, cuando están muy bien pulverizados, bueno, con fuelóleo o con los aceites combustibles no se habla de pulverizar, se habla más bien de atomizar. Un atomizador, bueno, básicamente cualquier botellita que disponga un líquido en spray, realmente el spray se llama atomizador en español, pero esa palabra casi no se usa. Pero petróleo, ya el petróleo como refinado para estos usos, que se llama fuelóleo, ya atomizado, se puede acercar al comportamiento de gas ideal. Okay. Bueno, aquí habíamos visto un poco sobre la presión, lo que es presión manométrica, tener como referencia. Recuerden que casi todo esto viene en sistemas inglés, entonces aquí tienen la referencia de cuánto es la presión atmosférica ambiental. Se trabaja con Rankine, y bueno, que hay que contemplar la expansión térmica producto del calor, de la reacción exotérmica de la combustión. Recordar el término de radio estequiométrico. Y ¿qué más? Bueno, recordar que eso es muy importante, digamos, se promueve un exceso de oxígeno, ya que el oxígeno sería en este caso el reactivo limitante de la combustión. Okay. Aquí están, digamos, básicamente las ecuaciones de combustión. Aquí tenemos una combustión completa. Aquí no se genera, digamos, recuerden que una combustión, yo creo que por aquí tenía yo la fórmula. La combustión básica es combustible más aire, que esto me va a generar CO2 más H2O más emisiones. Si no hay una combustión completa, digamos, aquí tenemos solo la combustión del carbono y el oxígeno, que esto me da CO2. Si no hay suficiente oxígeno o carbono, se me genera, en lugar de CO2, se me generan 2 moléculas de monóxido de carbono. Y vamos a ver.
aquí está como, digamos, si se mantiene una temperatura alta, en algún momento el monóxido de carbono que está en el horno puede como seguir. Ven que aquí tenemos el monóxido de carbono y reacciona con más oxígeno. Entonces, esa entrada secundaria de oxígeno me puede ayudar a más bien terminar de tener una combustión completa. Y aquí tenemos la combustión del hidrógeno, que también es de interés, que es como la otra parte de la ecuación que me va a generar agua o vapor de agua. Y bueno, parte del combustible tiene azufre, entonces eso es parte de las emisiones. Ok. También puede haber nitrógeno, que me genera óxidos de nitrosos, pero principalmente azufre. Y bueno, con estas ecuaciones que hemos visto se puede determinar cuánto aire se necesita para quemar una libra de carbono. Aquí hablando más un poco de cómo definimos los tipos de combustión o el grado de la combustión, perfecta, incompleta y completa. Aquí siempre se busca tener una combustión completa. Bueno, aquí yo creo que esto ya todo lo hemos como hablado de alguna u otra manera. Aquí estamos hablando sobre el exceso del aire y cómo el exceso del aire me va a determinar la emisión que se va a generar, por un lado de CO2 y por otro lado del O2 necesario más bien. Y bueno, aquí hablar sobre aire teórico, calor específico del combustible, depende de lo que se está quemando, calorímetro. Bueno, aquí ya un poco más de lleno con el suministro de aire. Suministro de aire es el factor limitante para la tasa de combustión, hablando sobre que todo esto se circula por corrientes de aire, que puede haber corriente de aire forzada o natural. Aquí el aire primario se encarga de la quema de combustibles y el aire secundario de la quema de los gases combustibles. Y bueno, la caja de viento que distribuye aire entre los fogoneros y los quemadores. Ok, eso fue el reprise que teníamos. No sé si hay algún comentario o duda o sugerencia, y si no, vamos avanzando. Bueno, el carbón, que sería básicamente el combustible sólido de más fácil obtención, digamos, y tal vez el históricamente más usado, tal vez no el día de hoy. Pero el carbón se produjo por descomposición de vegetación que creció en bosques y selvas prehistóricas. En ese clima, no solo los dinosaurios, también la vegetación era más grande, y todo esto generó mucho material vegetal que se depositó en capas de sedimento. No sé si alguien tendrá alguna idea, ya como saliéndome un poco del tema, de que por qué las plantas y los dinosaurios eran más grandes que los seres vivos de hoy en día. Yo había escuchado algo que tenía que ver con el oxígeno, pero no sé. Correcto. Eso es digamos, por distintos análisis que se han hecho, como en hielo y cosas así, han encontrado que el porcentaje de oxígeno en ese momento de la historia era mucho mayor que el del día de hoy. Y como el oxígeno era más disponible, eso hacía que la alimentación de las células, o sea, la oxigenación, todo eso que, bueno, básicamente el trabajo en la mitocondria era más fácil y podía trabajar con menos, lo que eso hacía que se generaran, a partir de células más grandes y más eficientes, nada más toda la estructura se hacía más grande. Entonces, sí, básicamente tanto animales como plantas y vegetación era más grande. Entonces, en cierta manera, se puede entender que se generaba más depósito vegetal que hoy en día, y eso es útil de considerar, o es bueno de considerar. Se estima que se necesita 100 años para depositar una columna de vegetación en forma de turba. La turba es como
La turba no es exactamente compost, pero está como cerca. Pero básicamente la turba es una descomposición de materia vegetal en una primera etapa. De la turba al carbón, bueno, se requieren 4 pies de turba para generar un pie de carbón y eso tomaría otros 400 años de material vegetal. No sé si alguien está familiarizado con el tema de la turba, pero la turba se produce y básicamente, digamos, los sedimentos de turba se pueden implementar como abono, tengo entendido, pero no soy muy familiarizado con el tema. La turba requiere envejecer para convertirse en carbón y en ocasiones se utiliza como combustible al secarse y quemarse. El carbón varía mucho ya que depende del material vegetal venero, o sea, de qué tipo de material vegetal se produjo, hay que caracterizar las impurezas que tiene ese material vegetal, el tiempo de envejecimiento y a qué temperatura y presión fue que se dio todo el proceso. Existen 4 formas principales de carbón que se conocen como lignito, subbituminoso, bituminoso y antracita. La turba puede presentar restos de materia vegetal. Digamos, aquí en este gráfico más bien lo ponen como, me parece que con mucho resto vegetal. Realmente la turba es como casi que una materia café. Bueno, aquí turba es el que se llama pit. Entonces tenemos la turba, el lignito, bituminoso, bituminoso y antracita, finalmente. Las impurezas de mayor importancia que se encuentra en todas las etapas son ceniza y azufre. Y bueno, ahí puse cenizo, porque tiene que ser ceniza. Deme un segundo. Y la ceniza proviene digamos, de sustancias inorgánicas que quedaron atrapadas por acá. Entonces, arenas y silicios y cosas de ese estilo. El azufre está presente por azufre orgánico, que está dentro de la estructura de la molécula molecular de carbón. Azufre pirítico, que se encuentra o se da cuando se forma alminidal pirita en este tipo de descomposición. Y el sulfato de azufre por la presencia de sulfato de hierro, que es un producto, digamos, de oxidación o de corrosión, como lo quieran ver. Entonces ya hablando un poco más de cada clasificación, la turba es el primer producto y tiene un 70%, ahí me faltó agregar, de humedad. De humedad y un poder calorífico de 3000 BTU por libra. Entonces, bueno, aquí tenemos tiempo, presión y calor. Y ven que, digamos, normalmente cuando se encuentra carbón expuesto es porque se dio erosión del terreno o porque hubo algún movimiento sísmico. El lignito, que es ya ya es como un carbón, digamos, un precarbón, tiene poder calorífico de 8300 BTU y una humedad del 35%. Es muy volátil y se refiere como carbón café. Cuando se dice que es muy volátil, significa, muchas veces se refiere como que tiene elementos volátiles dentro de él. O sea, no es necesariamente el carbono en sí, pero sino que tiene atrapado otras cuestiones que son muy volátiles. Y eso significa que sean fácilmente combustibles o de ignición fácil. Luego está el subbituminoso, que ya entre el subbituminoso y el bituminoso es como lo que más se usa. Tiene un poder calorífico de 8300 a 11500 BTU libra, una humedad del 15 al 30%. Y bueno, tiene menos del 1% de azufre. Es bastante volátil. El bituminoso es el más abundante, digamos, en Estados Unidos. Tiene un poder calorífico entre 10.500 y 14.000 BTU libra. No es muy volátil y como ya es un carbón bastante puro, se puede utilizar para formar coque. El coque luego también en otros procesos se puede usar como combustible. Y finalmente la antracita, que tiene una presencia de carbón entre 86
y 98%, y un poder calorífico de 15.000 BTU libra. Quema lentamente, o sea, ya no es tan volátil, y con una llama bastante limpia. Eso significa que me va a generar combustiones muy completas y que no hay materiales que me puedan generar emisiones. Bueno, componentes que me puedan generar emisiones. Bueno, como el carbón puede ser muy diferente, casi que dependiendo de dónde se saque, ahí se han generado procedimientos para evaluarlo y especificarlo y saber qué es lo que se obtiene o el producto que se obtiene. Existe un análisis aproximado que se realiza, bueno, esto lo regula la ASME, e identifica humedad, materia volátil, carbono fijo, o bueno, carbono fijo se entiende como el carbono elemental, y es decir, es estructuras de carbono con los seis enlaces, como lo hemos visto, con los hexágonos, ceniza y poder calorífico. Y también existe un análisis final que además del carbón contempla el hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno por aparte. Aquí lo que tenemos es el resultado de un análisis aproximado. Ven que de hecho el análisis aproximado hace valoraciones, hace dos valoraciones. Aquí tenemos el carbón completo, luego se resta la humedad que tiene este carbón, entonces se genera, aquí digamos, este concepto de carbón seco. Y finalmente, para hablar del combustible carbón, se resta tanto la ceniza como la humedad y se trata sobre estos porcentajes o sobre estas concentraciones. Finalmente, estas concentraciones, digamos, ven que aquí todas dan 100%, porque para cada uno se contempla que son 100%. Esto, digamos, esto es válido porque al final lo único que no es inerte, o lo que no es inerte, lo que va a entrar en ignición son los que están en combustible. Entonces realmente eso se pueden sacar del análisis así como está y pasan directamente a sedimentos o esos temas para limpieza de la caldera. Y aquí, bueno, hay un análisis de varios combustibles. Primero aquí tenemos el análisis aproximado y el análisis final y sus respectivos poderes caloríficos, valor de poder calorífico. Entonces por acá tenemos, digamos, ven cómo la humedad va bajando. Bueno, empezamos con la turba, el lignito, subbituminoso. Así es, llega la antracita. Ve que inclusive aquí agregan dos clasificaciones que no vimos. Materia volátil, carbón elemental y ceniza. Y luego aquí ya empieza a hacer un análisis más específico. Cuando el carbón se quema con poco aire, los componentes ligeros se volatilizan y son como los que llevan adelante la combustión en lugar del oxígeno. Y esto hace que los hidrocarburos se descomponen, es decir, se separa el hidrógeno del carbón. Y evidentemente el hidrógeno se libera, digamos, de esta composición el hidrógeno se libera y el producto que queda es el que se conoce como coque, que lo que queda es carbono, azufre y ceniza. Entonces vean que nosotros estamos hablando que el bituminoso se usa para formar coque. Y entonces, y esto ya tiene muy poca presencia. Vamos a ver aquí el bituminoso. Aquí está el contenido de azufre. Ven que ya, entonces lo que queda del azufre ya es bastante pequeño. Y eso me ayuda a que lo que queda sea bastante puro. La coquización de cada carbón es importante a considerar, ya que la formación de coque ralentiza la combustión. Entonces también, o sea, es un tema, porque si se produce mucho coque, puede ser que puede ser que la combustión que se tenga en ese horno no sea que no tenga mucha capacidad de respuesta ante cambios de la demanda. Y eso es importante considerar. Un carbón con alto contenido volátil se considera suave,
suave en el sentido en que se quema fácil, mientras que el contrario se considera duro, como la antracita. Que por eso estaba hablando que la antracita quema lento. Es casi más como un coque que quema lento. El polvo de carbón es dañino para la salud, ya que es bueno, se considera como un material particulado y esos ya traen todo otro tema. Y por lo mismo se han generado estrategias para su almacenamiento a gran escala. Entonces, digamos, una planta que funcione con carbón seguramente va a tener estructuras de domos como esta. El carbón por sí solo, o sea, al estar comprimido y cerca de uno del otro se puede calentar, y también hay situaciones que se puede dar combustión espontánea de carbón. Entonces, muchos de estos domos tienen este tipo de estructuras que lo que hacen es que lo pasan mezclando, lo pasan ordenando para prevenir combustiones inesperadas, espontáneas. Entonces aquí podemos ver esta grúa en funcionamiento. El tipo de maquinaria que utilizar condiciona la selección del carbón, ya que el tipo de maquinaria me va a decir, ok, con qué tamaño de partícula tiene que trabajar el carbón. Una característica del carbón que se puede, digamos, a la hora de seleccionar un carbón es la capacidad de molienda, o la capacidad de ser molido, que determina el funcionamiento en calderas que operan con carbón pulverizado. Recuerden que ya, o sea, después del hecho de combustible, cada vez, si es pulverizado en suspensión, se van acercando a la combustión de gas ideal y sería una mejor combustión. El diseño de la caldera debe considerar la temperatura de fusión del carbón, ya que eso altera el estado en que se va a desechar la porción de ceniza. Y esto va a alterar la producción de escoria. La escoria, la ceniza, como es un tipo de arena, y si se fusiona, casi que me va a generar un cerámico, un material vitrio que hay que estarlo eliminando, casi como que se raspa al final del equipo, o bueno, se raspa dentro del horno, a la salida de las chimeneas y cosas así. Entonces sí es importante considerar cuántas escorias se va a producir. Y bueno, la presencia de azufre en el carbón, o sea, primero vemos que la ceniza hay que considerarla para producción de escoria, y el azufre además se considera en la selección de materiales, ya que los materiales tendrían que tener características no corrosivas o de buena resistencia a la corrosión. Ok, ahora vamos con el aceite combustible, que también se conoce como fuel óleo. El origen del petróleo curiosamente no está definido. Los depósitos de petróleo se encuentran flotando en lagos subterráneos de agua salada. Entonces las teorías dicen que el agua salada tiene algo que ver. Sobre lo que no hay consenso es si proviene de material orgánico descompuesto o si proviene de material inorgánico en contacto con el agua salada. Estos lagos son como una especie de domo, habíamos hablado, con una capa de roca no porosa. Y bueno, entonces tenemos el lago subterráneo y el techo de domo tiene atrapado gas natural. Entonces se supone que gas natural, bueno, ahorita vamos a ver gas natural, pero se asume que gas natural y petróleo, bueno, no se asume, se plantea la teoría de que tienen que tener, o sea, que podrían ser productos del mismo proceso. El petróleo se ha encontrado en todo tipo de clima y condiciones a lo largo del mundo, en suelo marino, en el Árabe, en Alaska. Y bueno, aquí un poco de conciencia ambiental. El desastre en el Golfo de México del 2010, yo no sé si ustedes si estuvieron al tanto de eso cuando sucedió. Enfatiza el hecho que no existe ninguna fuente de energía sin riesgos. De hecho, tengo entendido, es como una ley de dedo que yo no sé qué tan cierto será, pero es como que una gota de petróleo contamina 1000 litros de agua, una cuestión así.
pero ya habría que ver qué tan cierto será eso. Pero es como lo que se dice, nada más como, sí me parece que es vacilón como tener la noción de qué tanto se puede contaminar. Es fácil de manejar las ventajas del fuel óleo y de quemar. Digamos, es más fácil de disponer del petróleo o de suministrar petróleo a una caldera, y el manejo también es más sencillo. Produce menos ceniza y en forma atomizada, como lo habíamos adelantado, se asemeja a gas natural. Los fuelóleos incluyen virtualmente todos los derivados, digamos, después del petróleo, lo que se conoce como fuelóleo para calderas, incluyen todos los derivados del petróleo menos volátiles que la gasolina. Los fuelóleos se clasifican, digamos, entre ellos por su gravedad específica en escala API, que, bueno, el grado API, y API siendo el Instituto de Petróleo Americano, por sus siglas en inglés. Aquí tenemos entonces la fórmula de API, que sería 141,5 entre lo que tenemos ahí abajo es la gravedad específica del fuelóleo a 60 Fahrenheit comparado contra el agua a la misma temperatura. Recordemos que gravedad específica contempla la densidad del agua como 1, y eso se compara contra la densidad de la sustancia a esa misma temperatura, para manejar números más cercanos a enteros y un número más bajo. O sea, hace eso normalmente. De aquí el API lo que hace es que toma ese dato, dividiendo a 141,5 y luego se le resta 131,5. Y más o menos nos va dando como estos valores. Ven que varían como desde 14 hasta 40 grados API. Y de acuerdo al API primero se designa el tipo de fuelóleo. Ya 5 y 6 tengo entendido que se puede considerar como búnker. Y luego de eso, se puede relacionar el API con el BTU que genera por galón de ese fuelóleo. Que eso está por acá, la estimación del poder calorífico conociendo el grado API de un combustible, de un fuelóleo. O sea, se ven que anteriormente se trabajaba por libra, pero los fuelóleos se compran por volumen. Por ejemplo, bueno, un barril de petróleo son 42 galones americanos. Entonces, a partir de ahí, todo se estima con volumen. Además del grado API, también hay que considerar la viscosidad, ya que eso me va a indicar el manejo, digamos, la facilidad de manejo del fuelóleo, y también qué tan sencillo será optimizarlo. Bueno, me imagino que ustedes por termofluidos manejarán esto muy bien, pero y recordemos que al calentar la viscosidad baja, entonces eso es una de las razones o sea, bajar la viscosidad es una de las razones por las que se precalientan los combustibles. Tenemos otros dos parámetros que se consideran. Uno es el punto de ignición, que es la temperatura donde el combustible produce chispa al quemarse. O sea, si se quema, como que produce chispas, pero si se elimina o si se para de suministrar la fuente que me genera la quema, no va a seguir quemándose. Luego tenemos un punto de combustión, que es la temperatura donde si se empieza a quemar el combustible, ya va a seguir quemándose por su cuenta. El poder calórico de los fuelóleos puede variar entre 18.000 y 20.000 BTU libra, pero recordemos que se puede expresar por galón. Y se estima, bueno, ahí está la estimación. Luego, continuando, no es habitual estimar el poder calorífico, ya que eso está contemplado, digamos, cuando se produce el combustible, ya viene contemplado, según regulaciones de la ACTM, estimar el poder calorífico. Entonces, eso ya es un dato que ya viene dado al conseguir cualquier tipo de fuelóleo. Los fuelóleos se pueden clasificar en 4: en aceites residuales, que luego de extraer los hidrocarburos más volátiles, queda
este fue el óleo que va a tener un punto de baja ignición. Esos son, por ejemplo, de la tabla que vimos anteriormente, serían los 4, 5 y 6. Tenemos petróleo crudo, que es de baja calidad, petróleo que no se pudo refinar y se usa como combustible. El petróleo crudo se basa entre petróleo dulce o ácido según la presencia de azufre. Entre más azufre, o bueno, un petróleo crudo con alto contenido de azufre sería el petróleo crudo ácido. El fuelolio destilado ya se le ha hecho como un proceso. Están limpios y libres de ceniza o sedimentos y suelen tener una baja viscosidad y algunas veces son utilizados para la producción de vapor. Eso corresponde a los grados 1 y 2. Y bueno, por último, mezcla de fuelolio, que es una mezcla de 2 o todos los anteriores según los requerimientos de cada aplicación. Requerimientos de viscosidad, API, y bueno, sí, API evidentemente me va a determinar el poder calorífico. En muchas ocasiones hay que justificar el costo mayor del fuelolio. El fuelolio es más caro que los combustibles sólidos, o bueno, que el carbón. Entonces, los argumentos que se utilizan son la mayor limpieza, menores emisiones en la chimenea, fácil manejo, ocupa poco espacio y bajo costo de instalación. La disposición del fuelolio en el horno requiere el uso de una bomba y una correcta atomización para que se dé una buena mezcla con el aire. Los fuelolios tienen poca ceniza, pero una pequeña parte suele reaccionar con los materiales refractarios del horno y lo deterioran. El azufre es un componente a considerar con atención ya que deteriora y corroe prácticamente todos los componentes de una caldera. Su presencia varía entre 0,01%, que es en grado 1, y 3,5% en grado 6. La acción corrosiva, aquí está otro dato de lo que estamos hablando de la temperatura. Se evita el tener una combustión a mayor temperatura, pero esta mayor temperatura baja la eficiencia y aumenta las emisiones. Al encontrarse junto con el petróleo, bueno, aquí ya estamos hablando del gas natural, se sospecha que tienen un origen similar. Se utiliza comúnmente en la generación de vapor, ya que es fácilmente distribuido y requiere menos espacio en la caldera y diseño simple. Dependiendo de la configuración de una planta, digamos, una planta puede estar conectada a un suministro de gas, entonces realmente no tienen que tener almacenamiento para ello. Sería como abrir una llave de agua. Ha existido un aumento en la producción de energía a partir de gas natural. Esto ha sido posible por las técnicas empleadas en el fracking, que se han vuelto bastante populares y están explotando o están utilizando, digamos, están acercando a usar todo el potencial que hay de gas natural en los repositorios. El gas natural no tiene ceniza y se mezcla fácilmente con el aire, resultando en una combustión completa y sin humo. Entonces vemos que ya el gas natural es como lo más fino y si no me equivoco me parece que en todos los proyectos optaron por gas natural. Entonces está interesante. El gas natural contiene más hidrógeno que los otros combustibles, por lo que se genera más humedad en el proceso de combustión. Y esto baja la eficiencia de la caldera, la producción de humedad en el proceso de combustión. Recuerden que también esta humedad, si estamos hablando que esto es una caldera para un proceso de generación eléctrica, también me daría problemas a la turbina, ya que no llegaría digamos, el vapor no llegaría sobrecalentado y sería más fácil que caiga en zona de mezcla, lo que me va a generar problemas de erosión y cavitación en la turbina. Un análisis de gases determina los componentes del gas natural. Estos determinan el aire requerido para la combustión y se pueden calcular entonces
al dedo, digamos, los productos de combustión, poder calorífico y tipo de quemador o mechero a utilizar. Para una combustión eficiente y completa se debe una emisión completa y correcta de aire, como cualquier otro combustible. Y la combustión debe haber finalizado antes que los gases lleguen a las superficies a calentar. Las superficies a calentar son esencialmente ya la caldera. Es decir, antes de que lleguen a los tubos, sea pirotubular o sea acuatubular, pero antes de que el gas combustible llegue a los tubos. Ya tiene que haber sido completa. Si no se da completa y entra en contacto con esas superficies, deja restos de ceniza y se utiliza como combustible en ciclos combinados. Sobre la obtención del gas natural, bueno, previamente siempre se había hecho, digamos, junto con los repositorios de petróleo. Eso por un lado, digamos. Con el petróleo lo que se hace es una perforación vertical hasta llegar al lago subterráneo. Entonces de ahí se bombea, digamos, por dos lados, o se atrapaba por dos lados el gas natural y por otro lado el petróleo. Pero hay dos alternativas que se están investigando. Bueno, una se está investigando y la otra es la que se está implementando. Una son los hidratos de gas, que pueden ser el futuro de la obtención de gases, y básicamente son minerales cristalinos o hielos que contienen gas natural atrapado. Esto ocurre naturalmente en regiones árticas y en sedimentos marinos. Tiene un alto potencial de metano y se requiere mayor investigación. Se necesita también controlar la estabilidad de la obtención de este producto. O sea, es decir, todavía no se tiene, si yo tengo tanta cantidad de hidrato de gas, todavía no se ha generado un proceso que me atrape completamente el gas natural de este hidrato. Entonces, eso es un tema que tiene que trabajar, porque si no se emite, digamos, o se escapa el metano, y el metano es una sustancia que, bueno, que es una sustancia de efecto invernadero. La otra, que hablamos un poco la semana pasada, que es el fracking o el fracturamiento hidráulico. Es una técnica que desbloquea grandes cantidades de gas natural. Ha reducido efectivamente la huella de instalación de pozos, es decir, antes un pozo, bueno, aquí podemos ver la imagen, de un pozo tenía toda esa instalación y me podía nada más perforar en línea recta hasta llegar al lago subterráneo. Con el fracking, yo con esta misma huella de instalación, con este mismo pozo, yo podría empezar a perforar hacia los lados, y este pozo entonces tiene una mayor área de recolección. Antes, digamos, si se hubiera querido llegar hasta acá, habría que haber puesto otro pozo que bajara en línea recta. Entonces me baja la cantidad de pozos y me baja la cantidad de espacio utilizado, digamos, o invasión de espacios, lo podemos decir así. Esto reduce la cantidad de gasoductos y rutas de acceso para la obtención de este recurso. También ha hecho posible la obtención de cantidades de petróleo y gas natural que antes no hubieran sido económicamente atractivas de producir. Es decir, bueno, pensemos que aquí cada una de estas fracturas hubiera requerido su propio pozo. Antes se podía saber que existían esos 4 pozos, o que existía el potencial de colocar 4 pozos adicionales, pero para la cantidad de petróleo y gas natural que se iba a recuperar no hubiera sido económicamente atractivo. Y ahora, como solo se compone un pozo, pues claro que todo ahí sería ganancia. El fracking en sí consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, 90% de agua, un 9.5% de arena y 0.5% de químicos a alta presión. Y eso se realiza hasta 10.000 pies de profundidad. El fracking últimamente ha sido como un tema de interés popular. Yo todavía no estoy muy enterado al respecto, no tengo una opinión.
Se dice que hay impacto ambiental, pero yo todavía no, el impacto ambiental yo no lo entiendo todavía, no he masticado el asunto. Yo Pero había visto, sí, yo había visto que era porque contaminaba muchas fuentes de agua. Entonces, donde la gente abría el tubo de agua en la casa, le prendían fuego, entonces salía la llama. la pucha. Sí, seguro era como que donde fracturaban entonces, como entendí, Ajá, digamos, fracturaban el piso y el gas, más bien, en lugar de agarrarlo, se iba para un acuífero del que chupaban agua. sí, algo así vi. Sí, sí, eso Entonces está contaminan las interesante. fuentes. Bueno, ahí la paso si la encuentra, pero quiero ver más al respecto porque sí ha generado como mucha bulla últimamente. Lo que yo sí entiendo, digamos, que sobre lo que sí tengo una opinión es sobre el uso de agua. Es una tubería, bueno, de 10.000 pies, que eso viene a ser que como 3 kilómetros, tengo entendido, de agua que se tiene que bombear a muy alta presión. Y la idea es que llegue hasta 3.000 pies, digo, hasta 3.000 metros, con esa alta presión, digamos. Se trata de evitar pérdidas de presión. Tiene que ser una cuestión muy eficiente. Entonces, el agua que utilizan tiene que ser agua muy pura. De hecho, los químicos que se usan son para que el agua, bueno, aquí lo tengo anotado, el agua para evitar pérdidas de fricción en la tubería de inyección. Entonces el tema es eso, digamos, del impacto ambiental, yo todavía no estoy seguro. Bueno, aquí este link, yo tomé la foto, pero tengo pendiente leerlo, que bueno, es de Greenpeace, entonces ya sabemos de qué clase de enfoque tendrán ellos. Pero sí utiliza mucha agua y tras de eso usa agua fresca o agua pura, entonces agua que tal vez otra gente se tomaría. Y la recolección del agua que se utilizó es agua que ya no se puede usar, digamos, ya no es pura, ya no se podría tomar, no sería sano tampoco regresarlo a los ríos. Entonces, recuperar el agua es un problema y también significa que hay que contemplar, que tal vez eso no se ha contemplado mucho, es el tratamiento a este líquido para su correcta disposición. Pero así como dije, no veo no veo por qué no se podría hacer todo eso, digamos, que se haga de buena manera. Entonces, sí es un tema interesante investigar ese tema del fracking. Voy a ver si lo pongo en una tarea. Se estima que próximamente, digamos, el emplazo de los próximos 5 años, me parece que el libro es del 2018, 2016, entonces estamos hablando de ahorita. El 75% del gas natural en Estados Unidos se producirá con fracking. El gas natural genera una combustión más limpia, pero su extracción podría generar una exposición y liberación dañina de metano. Un PSG, bueno, esto yo tal vez no se los he comentado. PSG significa, bueno, esto ya se sale un poco del curso, pero PSG es potencial de calentamiento global. El término se usa muy indistintamente en inglés o en español, digamos. No es como que en la literatura en español lo usen traducido, entonces lo pueden encontrar así. En todo caso, en la literatura en inglés sería GWP. Básicamente significa cuántos kilos equivalentes de CO2 tiene esa sustancia. Entonces, el metano, por cada kilo de metano es equivalente a 28 o 36 kilos de CO2. Y eso se utiliza, digamos, eso ha sido como la norma que se ha establecido para utilizar la misma regla en diferentes, en diferentes tecnologías y diferentes usos para tener una regla con qué medir todos los impactos ambientales. De hecho, por ejemplo, existe otra vara que se llama factor de emisión de red, que básicamente eso me dice cuál debería ser o sea, si yo tomo el factor de red, lo que hace es que es un número que tiene como unidad kilogramos de CO2 entre kilowatts hora. Entonces uno puede decir, bueno, si yo agarré tantos kilowatts hora de esta red,
lo multiplico por el factor de emisión y ya tengo ahí cuánto significa eso en kilogramos de CO2. Entonces, kilogramos de CO2 se ha universalizado como la medida de impacto ambiental, y en sustancias como el metano, se utiliza, digamos, la manera de llegarles con el PSG. Interesante, digamos, que el metano muchas veces se habla de que es muy contaminante, y así, sí es muy contaminante, pero por ejemplo, para contarles un poco, en aire acondicionado o refrigerantes, bueno, en los libros casi siempre viene R134A, pero eso ya no se usa. Pero, por ejemplo, tal vez hayan escuchado R22, que es como uno muy común. R22 tiene un PSG de 1800. Entonces ya es otra escala y otro impacto por completo. Entonces, seguramente en el futuro próximo, yo creo que me parece que el R22 se elimina completamente en 2030, y ahí lo que se va a empezar a usar es propano y butano para refrigerantes. Los refrigerantes, de hecho, R22 yo creo que es segunda generación. Los refrigerantes de la tercera generación no dañan del todo la capa de ozono, pero tienen PSGs de 3000, casi 4000. Ok. Bueno, combustibles derivados. O bueno, también se puede hablar de subproductos. Bueno, el contexto sería que en muchos procesos industriales producen materiales que podrían ser quemados en un horno industrial. Y bueno, esto presenta claramente una oportunidad para bajar costos de operación, ya que no se da la compra de tanto combustible. Sí nos podríamos empezar a hablar, digamos, bueno, pero es que si yo compro combustible, eso es un combustible que tiene un poder calorífico mayor, entonces siempre hay que hacer ese balance, porque si yo quemo un subproducto, tal vez no me puede entregar tanto poder calorífico como comprar el combustible, entonces se tiene que equiparar ahí el asunto. Y también, bueno, resuelve un problema de disposición de desechos, porque no tengo que disponerlo, lo utilizo. Bueno, se ve también, además del tema del balance del poder calorífico, también hay que considerar si el equipo, si el material así como está lo puedo quemar directamente, o si hay que hacer un tratamiento, o si hay que agregarle algo a la máquina, digamos. Los más usuales son madera seca, que tiene un poder calorífico de 8000 a 9000 BTU por libra. Se considera seca cuando tiene una humedad del 50%. Algunas veces se utiliza corteza de árbol, pero ya no funciona tanto porque tiene una cantidad de 80%. ¿Qué es lo que me afecta la humedad? La humedad, bueno, inherentemente es como menos materia que se pueda quemar. Entonces, digamos, se podría considerar inerte, entonces requeriría más volumen de ese material. Por último, el bagazo, que se produce, o sea, es el material orgánico que queda al extraer los líquidos de la caña de azúcar. Tiene una humedad de entre 40 y 55% y un poder calorífico entre 4000 y 5200 BTU por libra. Y bueno, existen otros combustibles derivados, como ya vimos el coque, la coquización, que se puede dar en un horno, entonces se puede recoger y se puede seguir utilizando. El gas de alto horno de acero, no sé si han llevado algo de metalurgia. Yo no sé si yo toqué este tema de cómo es que se hace el acero. Yo creo que no lo toqué en ciencias de los materiales, pero básicamente existe una cuestión que se llama alto horno, que digamos, la producción del acero tiene distintos hornos, y el alto horno es como el horno que funciona a mayor temperatura. Si no me equivoco, es así ya como del orden de los 900 grados Celsius. Cuando se da esa combustión y el gas combustible que ya pasó y se va a disponer, se puede atrapar para utilizarlo como combustible. Y bueno, también el gas de refinería, que cuando se da en la refinería también se produce un gas y que también se puede atrapar y se puede utilizar como combustible. Por último, sobre el control de la combustión, el combustible en una caldera se puede perder como calor sin utilizar, absorbido por la caldera, o como combustible sin quemar. En la quema de combustibles sólidos, parte del mismo se mezcla con ceniza, y al mezclarse con la ceniza se
o sea, se retira digamos, casi que se hace parte de la escoria y se retira sin ser quemado. Tanto el combustible que pasa como dióxido de carbono, digo, como monóxido de carbono, o sea, el gas combustible, y lo que queda mezclado con la ceniza, se considera como parte de carbono no quemado, o sea, de ese parámetro de carbono no quemado. Esto se controla, digamos, la cantidad de carbono no quemado, monitoreando la ceniza volátil, que habíamos hablado al principio, y la ceniza de fondo, lo cual, digamos, me puede ayudar a aproximar la eficiencia de la caldera, ese monitoreo. Conclusiones sobre este capítulo. La combustión es producto de la mezcla de combustible y aire caliente a altas temperaturas. Se necesita proveer un exceso de aire para asegurar una combustión completa. Se debe controlar la temperatura, aire, tiempo y mezcla de la combustión. Todos los parámetros tienen sus debidos efectos positivos y dañinos, tanto en exceso como en deficiencia. Entonces requiere tener un balance. Los combustibles sólidos, bueno, el carbón, son de fácil obtención y en la mayoría de los clientes utilizados. Los fuelóleos son un producto más refinado y su uso debe argumentarse económicamente sobre el carbón. El gas natural ofrece la mejor combustión y potencialmente el mayor poder calorífico, pero su obtención requiere un alto grado de especialización y mitigar los posibles riesgos ambientales. Los productos derivados de distintos procesos industriales se pueden aprovechar como combustible y el control de la combustión es vital para asegurar el funcionamiento eficiente de la caldera. El material de apoyo, Woodruff, el capítulo y sus secciones y las imágenes. Que esto ya está por acá. No sé si alguien tiene una duda, comentar algo, y si no pasamos con del tema 5, que realmente el tema 5 solo tengo una sección y que luego en la próxima clase terminamos. Para la otra semana habría quiz y el quiz lo haría entonces solo del tema 4. Y bueno, vamos a ver si pongo esto por acá. Bueno, entonces, si no hay comentarios o dudas del tema 4. Vamos a ver rápidamente lo pequeño que hay preparado de configuración y sistemas de una caldera. Bueno, ahí esto tiene bastantes secciones, ahí los vamos a ir viendo. Entonces, configuración de una caldera. Configuración de una caldera se refiere básicamente como a los componentes y qué es lo que hacen distintos componentes que tal vez no hemos hablado hasta el momento. Los fogones o los stokers, y luego los sistemas que se requieren, digamos, para funcionar con carbón pulverizado, con fuelóleo, con gas natural, las precauciones que hay que tener en la combustión, operación automática de una caldera, que es lo que se monitorea, hablar un poco de chimeneas, la corriente forzada de aire, el uso de chorros de vapor y aire, que eso lo he mencionado, pero no se ha hablado a profundidad, cómo es que funciona o para qué se hace. La disposición de humo y los ductos para otras emisiones, el manejo de ceniza y también estimar la capacidad de una caldera. Bueno, eso va a ser bien rápido. Aquí, bueno, se requiere una gran cantidad de equipos para realizar todas las tareas de funcionamiento de una caldera. Entonces, por ejemplo, se requiere, esto es lo que viene a ser la configuración. Entonces, la configuración de una caldera es la que rige estos procesos: el mezclado de aire y combustible, el confinamiento del calor en la combustión, direccionamiento del calor a las superficies correspondientes, o sea, las superficies a calentar, que también se conoce como la caldera en sí o los tubos, sean aqua o pirotubulares, recuperamiento de calor y descarga de ceniza y los productos de la combustión. Todas estas tareas se deben realizar en función de los límites de tasas de emisión según requerimientos ambientales.
En una caldera moderna se requiere paredes enfriadas por agua, una carcasa, aislamiento térmico, retardante térmico en zonas designadas y refuerzo estructural de acero. Una caldera pirotubular, ya bueno, anteriormente se utilizaba una estructura de ladrillos, pero también se utiliza entonces un soporte superior de acero y un soporte inferior. También debe tener rodillos para la expansión de sus componentes. Y bueno, esta caldera, ¿qué sería? ¿Pirotubular o acotubular? Ok, sería pirotubular. Luego, bueno, las calderas acotubulares tienen soportes de acero en la parte inferior o superior. El colector de vapor y los tubos tienen libertad de expandirse hacia arriba. Esto aquí ya lo que tenemos es una acuatubular, bueno, ya bastante vieja, pero se ve que es una cuestión enorme. Ven que los soportes de acero están colocados solo arriba o solo abajo. En todo caso, digamos, siempre se construye para que la expansión de los materiales se haga hacia arriba. Con carbón suave, o sea, que tiene alrededor de 50% de materia volátil. Gran parte de la combustión se da en gases que se queman sobre el lecho del combustible. El horno debe tener entonces, o sea, lo que eso está sucediendo es que, digamos, es combustible sólido, entonces va a tener un lecho donde está el carbón y luego el carbón va a estar como dispuesto sobre una parrilla, pero gran parte de ese carbón es volátil, entonces se va a generar un gas volátil, que eso puede ser hidrocarburos y monóxido de carbono. Entonces eso digamos que se podría escapar. El horno entonces tiene que ser suficientemente grande como para contener esos gases y que su movimiento, su desplazamiento tenga el suficiente, digamos, tanto tiempo y distancia, digamos, por volumen del horno, para que se dé la combustión completa. Los gases compuestos de hidrocarburos y monóxidos de carbono, es decir, los que ya están encima del lecho de la parrilla del fogón, se queman con entrada de aire secundario. Si los gases salen del horno sin quemarse completamente, se enfrían al entrar en contacto con la caldera. Y esta combustión incompleta además me genera humo, hollín, baja eficiencia y mayores costos de combustible. Además del volumen de horno, se debe configurar y disponer de paredes puente, es decir, son unas superficies que, o sea, como que mantienen el lecho de combustible sobre las parrillas del fogón. Deflectores, que básicamente son superficies que orientan al gas combustible para que lleguen a las superficies de contacto y tengan el mayor contacto posible. Y arcos para el horno, digamos, ya el arco del horno sería como el techo del horno, más bien, en lugar de arco se puede entender como techo, que el techo del horno o la superficie como externa del horno también tiene que estar construido de materiales refractarios, que eso se tiene que hacer de manera de que funcione también como un deflector y proteja la caldera de calor por irradiación. Y bueno, eso es lo que estaba, esa es la primera sección de ese capítulo, que es lo que tenía preparado hasta hoy. Y bueno, sí, eso es lo que estaba preparado hasta hoy. Ahí me disculpan por no tener el material completo. Seguramente el examen está revisado hoy. El próximo quiz sería solamente del capítulo 4 y sí, eso es lo que vamos por ahora. La tarea está para el sábado a medianoche y déjenme ver aquí que tengo el cronograma, a ver cómo vamos. Yo creo que estamos casi al día, ¿sí? ¿Verdad que no hay nada de cálculo? O esa parte de como cantidad de carbono, dióxido, ¿va a preguntar algo así? No, porque todo eso, digamos, esos cálculos ya son como, o sea, ¿cómo le explico? Digamos, la ecuación de combustión ya es algo como que está dado.
la cantidad de aire por una libra de carbón ya está, digamos, y eso va a ser igual con cualquier combustible. Entonces, eso de cálculo no va a venir al caso. Tal vez lo que puede venir al caso es como lo que se sabe de ese cálculo, el dato que acabo de decir. Pero no, el tema de esto va a ser completamente teórico y más bien yo estaba pensando en incluir preguntas ensayo. O sea, como que yo les presente como un caso o una pregunta tal vez un poco más abierta y entonces ustedes redacten un poco sobre lo que se esté preguntando, digamos. Sería como preguntas de opinión sobre temas a considerar, si pasa esto y esto y esto, que si vamos a usar este combustible, ¿qué tengo que considerar? ¿Qué podría suceder? O sea, serían como, o sea, más o menos como la temática que hemos tenido, que han sido, yo creo que yo trabajo como 5 o 6 preguntas de teoría y 2 o una práctica, entonces ahora más bien con esos temas serían como 2 o una de ensayo. Eso es lo que estoy viendo que sería lo más pertinente y así también les sirve como para generar ese músculo argumentativo para la selección de todas las cosas que tienen que hacer con el proyecto. La materia, digamos, bueno, en este capítulo que viene sí está el tema de capacidad, determinar la capacidad de una caldera, pero o sea, es un cálculo o es un estilo de cálculo, no es como un tema que tenga tantos ejercicios como el anterior. Entonces, dado a eso, he estado pensando mucho en cómo se podría formular el segundo examen. Ya hasta se me ha pasado la idea de tal vez de quitarlo y poner ese porcentaje en el proyecto. Pero eso todavía tengo que meditarlo más, un poco más antes de hacerles o no hacerles la propuesta. No sé qué piensan. Yo siento que, bueno, yo, ¿verdad? De todos los demás, que a mí me gustaría más una actividad, ponerle más porcentaje al proyecto a mí, porque ya siento que es bastante, ya siento que ahí está, después como que uno se trauma mucho con ese proyecto, no sé, porque va a valer mucho, ¿entiendes? Ok. Sí, no entiendo. Yo, ¿verdad? Sí, eso tampoco es bueno, como ponerle mucho peso a una sola evaluación. De hecho, yo siempre he procurado tener muchas actividades como por si pifian una actividad. O sea, de hecho, a como está el curso, ustedes pueden como pifiar o que les vaya muy mal en un examen que no les va a generar mucho daño en la nota. No sé si alguien más tiene algo que comentar al respecto. Sí, sí, creo que ponerle más porcentaje o mucho puede ser peligroso. Okay. Entonces, podría ser quizá no un examen, pero otra actividad, cualquiera. Sí. Sí, o tal vez presentar el examen como de otro estilo. Como este examen no tiene, ¿cómo se llama? No tendría cálculos ni ciclos ranking. Sería más como bueno, muchas preguntas, o sea, tendría preguntas teóricas que los exámenes nunca han tenido mucho y tendrían también preguntas de ensayo, tal vez la dinámica completa del examen sea diferente y podríamos pensar tal vez en un examen por mediación y tal vez en un examen que sea sincrónico. No sé qué piensan al respecto. Mucha presión por los exámenes sincrónicos. Estamos fatal ahorita. El de hoy es sincrónico, profe. ¿El de hoy es sincrónico? Cagado. Sí, estoy cagado. Pucha. Y bueno, por dicho hoy, sin hacer un examen sincrónico. ¿qué posibilidad de hacer de un examen asincrónico fue, José? No, que llevábamos un año sin hacer un examen así. Sí, ya se olvidaron, ya se olvidaron de cómo se siente el ácido. Y tras de eso con la cámara prendida, no puedo decirle a mi familia ingeniera que me ayude a hacer el segundo. Sí se los pusieron con ese toque entonces. Sí. Profe, tengo un ingeniero aquí en la casa que me van a ir a ayudar con el examen. ¿Qué va a pasar? Es que encima uno
sea, yo ese examen de transferencia no podría hacerlo jamás, digamos. O sea, por más que uno ya sea ingeniero, mentira que uno está listo para un examen sin estudiar y sin haber repasado bastante antes. Sí, yo no sé, por ahí. Cada profe, libertad de cátedra. Vamos a ver, entonces, para no robarles más tiempo y que se preparen para ese examen, no sé si tienen algo que agregar o comentar. Si no estamos hasta hoy. Yo les entrego el examen mañana y lo que estaría por adelante de nosotros sería entonces tarea el sábado y quiz el otro jueves. El otro jueves yo voy a hacer todo lo posible para cubrir los dos temas, el tema, digamos, el tema de hoy y el tema de la próxima semana. Y luego de eso vendría mini proyecto. Y sí, eso es lo que tenemos como al frente por ahora. Entonces, y eso sería, si alguien tiene algo que comentar o agregar, y si no, ya haría por terminada la sesión. No, profe, me parece eso bien. Ok, entonces eso sería. Hasta luego. Éxitos con el examen y van a ver que todo va a salir bien. Bueno, Gracias, profe, profe. Hasta luego. Bueno, profe. Hasta luego.